¿cómo se llama? Sobre lo que es ese isquémico y ese hemorrágico, ¿verdad? Ese isquémico ha tenido varios nombres, se le conoce como ictus, se le conoce como apoplejía, se le conocía como accidente cerebrovascular, pero ahora como evento cerebrovascular, porque si no, hay personas que se ofuscan si no utilizamos el nombre correcto. Entonces, ha tenido muchos nombres, pero obviamente la idea es la misma y el SD hemorrágico pues va de la mano. El primero es muy común en medicina interna, ya veremos en qué tipo de pacientes, con qué factores, con qué comorbilidades, y es de las enfermedades que más mira el área de neurología en su consulta externa, ¿verdad? La miran con mucha frecuencia porque los pacientes, pues obviamente hay que darles un seguimiento posterior con la idea de que esto no les vuelva a suceder. Entonces, una enfermedad que neurología la mira con mucha frecuencia, muchísima frecuencia, ¿verdad? Y es de las enfermedades neurológicas que más frecuentemente se dan a nivel mundial. Podría también combinarse con una enfermedad cardiovascular, sí, está bien, ¿verdad? Y también es una de las enfermedades que la gente conoce, o sea, la gente, ¿cómo se llama? Lo llaman comúnmente como un derrame, ¿verdad? Un derrame cerebral, así es como usualmente lo entiende la gente o lo conoce la gente que no es médico, ¿verdad? Y sí, por lo general están familiarizados con el tema. Es cierto que hay algunas ideas que vamos a aclarar en este momento para que entendamos mejor cómo es este proceso, para que entendamos qué síntomas pueden dar, qué signos, que hay que vigilar, el tratamiento y todo, porque el público en general a veces tiene ideas o teorías incorrectas sobre esta patología. Y de la misma manera de ese hemorrágico, que si bien es algo que vemos menos, ¿cómo se llama? En medicina interna, ¿verdad? Siempre es bueno conocerlo también. Así que los dejo con los doctores Cardona y Viraj para la clase de ese isquémico y hemorrágico. Adelante. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, sí se mira. Ok. Entonces, buenas tardes. El día de hoy, Fielding, Misa y yo le vamos a exponer lo que es la apoplejía isquémica y hemorrágica. Entonces, este sería nuestro índice y vamos a empezar definiendo qué es lo que es la apoplejía. Entonces, esta en general se puede definir como cualquier enfermedad o proceso que vaya a lo que es interrumpir el flujo sanguíneo al cerebro. Esta lesión va a estar relacionada con lo que es la falta del oxígeno, así como los sustratos de glucosa que son necesarios para lo que es la producción del fosfato de alta energía, así como la presencia de mediadores secundarios de la lesión celular. Entonces tenemos que la apoplejía se puede clasificar de acuerdo a lo que son sus mecanismos. Estos pueden ser ya sea isquémica o hemorrágica. Entonces, empezando con lo que es la fisiopatología de cuando es un proceso isquémico, tenemos que el infarto puede ocurrir ya sea por dos mecanismos, ya sea por una ruta necrótica o por lo que es la apoptosis. Entonces, tenemos que este proceso va a comenzar con la isquemia, que va a producir la necrosis porque va a privar lo que es a las neuronas de lo que es glucosa y oxígeno, lo que a su vez va a impedir lo que es la producción del ATP en las mitocondrias. Esto va a provocar que lo que son las bombas iónicas en la membrana vayan a dejar de funcionar y las neuronas se van a despolarizar, por lo que va a aumentar lo que es la concentración intracelular de calcio. Esto va a culminar con una liberación de glutamato en lo que son las terminaciones sinápticas y entonces esta sustancia es neurotóxica, por lo que va a afectar a las células. Va a haber lo que es una degradación de lípidos de la membrana, así como lo que es una disfunción mitocondrial que va a producir radicales libres. Y todo esto va a culminar con la destrucción catalítica de las membranas, así como probablemente dañando lo que son otras funciones celulares vitales. Entonces, este sería como un esquema resumiendo cómo ocurre todo este proceso de la fisiopatología.
En cuanto a lo que son las causas, estas pueden ser cardioembólicas, en donde émbolos que son provenientes del corazón, tenemos que van a provocar alrededor del 20% de las apoplejías que son isquémicas. Tenemos que estos émbolos que provienen del corazón se van a alojar ya sea en la arteria carótida interna intracraneal, puede ser también en la arteria cerebral media, en la arteria cerebral posterior, o en lo que son alguna de sus ramas, y rara vez estas se van a instalar en lo que es el territorio de la arteria cerebral anterior. Vemos que entre las principales causas de que suceda esta enfermedad cardioembólica tenemos que haya una fibrilación auricular no reumática, que se dé un infarto agudo al miocardio, una prótesis valvular, una cardiopatía reumática, así como una miocardiopatía isquémica. Entre otras causas, podemos tener una apoplejía que sea embólica arteriolar, en lo que algunos trombos que se forman en las placas arterioscleróticas se van a embolizar hasta llegar a lo que son a las arterias intracraneales, originando lo que es un accidente embólico arterioarterial. Y entonces en este cuadro podemos ver que las causas también se pueden dividir en que son frecuentes y las poco frecuentes. Entre las frecuentes, como ya había mencionado antes, que se dé lo que es una trombosis, también puede ser por una oclusión embólica, en donde está aquí se divide lo que ya mencioné antes, que puede ser arterial o cardioembólica, o una embolia también paradójica, también puede ser por la presencia de un aneurisma, un contraste también espontáneo durante el eco, o también por uso de drogas estimulantes. Y entre las causas que son poco frecuentes podemos encontrar lo que es una hipercoagulación, así como una trombosis de los senos venosos, una displasia fibromuscular o una vasculitis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos que estos pueden ser que exista hipertensión, una fibrilación auricular, una hiperlipidemia, la diabetes, ya sea la presencia de una estenosis, ya sea sintomática o sintomática, de lo que es la carótida, así como el tabaquismo. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, tenemos que esta puede ser desde muy evidente, como que se presenta una flacidez facial, un brazo a la deriva o alteraciones del habla, o hasta con manifestaciones que pueden ser muy sutiles, como que se presente debilidades, mareos o cambios sensoriales. Las mujeres generalmente pueden presentar síntomas que son no tradicionales en una frecuencia de un 62% mayor que en los varones, y ellos tienen como 33% menos de probabilidad de indicar síntomas tradicionales. Entonces, entre estos síntomas tradicionales vamos a tener que exista un entumecimiento o debilidad súbita, ya sea en la cara, en el brazo o en la pierna, que exista una confusión o afasia que sean súbitas, también que haya alguna deficiencia en cuanto a lo que es la memoria o la orientación, que hayan defectos visuales o una diplopía súbita, así como la presencia de mareos o una alteración en la marcha y una cefalea súbita que no tenga una causa aparente. Y en cuanto a los síntomas que son no tradicionales, pueden haber una pérdida de la conciencia o síncope, que se presente apnea, un dolor que sea en la cara, en el tórax o en los brazos o piernas, que se presenten convulsiones, pues caídas o accidentes. También puede haber un hipo, náusea, fatiga o palpitaciones que sean súbitas, así como una alteración en el estado mental. Antes de que continúe, Carolina, esto es importante, jóvenes, porque cuando uno piensa en ese isquémico o cuando la gente piensa en en derrame, ¿verdad? Muchas veces piensan en lo que es así más vistoso, ¿verdad? Paciente que pierde la conciencia en el 100% de las veces, o que empieza a convulsionar tónico-clónico, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Porque eso es lo que muestran en general en la televisión, en el cine, ¿verdad? Es lo que más produce show, no en el mal sentido de la palabra, sino lo que más atrae, ¿verdad? Pero si se dan cuenta hay un montón de otros síntomas que parecieran no estar relacionados con esto, pero que pueden aparecer, ¿verdad? No todo va a ser alteración de la conciencia, no todo va a ser alteraciones conductuales, ¿verdad? Pueden ser a veces síntomas muy sutiles, ¿verdad? Incluso en pacientes que ya han tenido SB previo,
Si vuelven a tener otro, los síntomas no son tan marcados, solo es deterioro de cierto aspecto, ¿verdad? O algo que la familia se da cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es una gran cantidad de posibilidades. Hay que tener cuidado también, hay que tomar en cuenta los factores de riesgo que ya mencionaron, la historia y todo, porque tampoco todo quiere decir que todos estos síntomas va a ser SBE el 100% de las veces. No, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, con síntomas como la cefalea, mucha gente lo asocia con hipertensión, que tienen una presión elevada en ese momento y piensan que ya les va a dar un SB, ¿verdad? Y tal vez es cefalea tensional, ¿verdad? O por migraña o otra cosa. Entonces, sí hay que ser, ¿cómo se llama? Muy minuciosos en la historia, en estos detalles, ¿verdad? Porque cuando miremos diagnóstico, vamos a decir, bueno, a este paciente les vamos a pedir estos estudios y a quienes, ¿cómo se llama? Consideramos que por historia, por factores, por antecedentes, por todo, creemos que no vaya a hacer esto y que pueda ser una otra explicación aún más sencilla, ¿verdad? Pero lo que ilustra esto es eso, esa gran variedad, esa gran heterogeneidad de síntomas que puede presentar un paciente con SB, ¿verdad? Que puede variar de hombres a mujeres, por la edad, por la, ¿cómo se llama?, arteria afectada. Entonces, sí, es algo que como, mientras lo miren constantemente, ¿verdad? O tal vez ahorita que lo han visto en varias ocasiones, han visto muchos matices. O sea, si yo he tenido pacientes con SBs que andan caminando como que si nada les hubiera pasado, ¿verdad? A veces solo con un poco de parestesias en miembros inferiores, en miembros superiores o algunas alteraciones visuales, pero mínimas y solo. Y hay pacientes que definitivamente totalmente postrados en cama, sin posibilidad de comer, porque no tienen el reflejo y todo. Entonces sí es mucho, muchas opciones en las que se pueda presentar esta patología. Entonces, solo para que lo tengan siempre presente en esta diversidad de síntomas. Continuemos. En cuanto a lo que es el diagnóstico, tenemos que tanto la historia clínica como el momento de hacer un examen neurológico pueden orientar hacia dicha enfermedad, pero también es crucial diferenciar entre que sea ya sea un proceso hemorrágico o isquémico, lo cual solo se puede establecer mediante lo que son el uso de neuroimágenes, como podría ser una tomografía axial computarizada o realizar lo que es una resonancia magnética. La principal ventaja de lo que es la TAC sería sobre la resonancia es que es más rápida y también su disponibilidad. Entonces, en cuanto a lo que es una tomografía computarizada en lo que sería un ictus isquémico, tenemos que el infarto establecido puede ser normal en las primeras 12 horas y se puede observar como una imagen hipodensa después de 24 horas ya de ocurrido el cuadro. Y también pueden aparecer lo que son signos subjetivos de isquemia a las primeras 6 horas. En cuanto a lo que son signos indirectos, sería observar la pérdida en cuanto a lo que es la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, así como una peor diferenciación entre lo que es la sustancia gris, el núcleo lenticular y la cápsula interna y externa. En cuanto a lo que es la tomografía en un ictus hemorrágico, tenemos que lo que es en la fase aguda va a ser una imagen hiperdensa que va a estar bien delimitada y va a ser homogénea, con un parénquima que va a ser circundante normal, que puede estar rodeado de un área que está hipodensa por la presencia de edema y va a aparecer de lo que es de forma inmediata. Cuando ya se está en una fase subaguda, la hiperdensidad va a disminuir debido a lo que es la reabsorción y licuefacción de este coágulo hasta hacerse lo que es isodenso y ya en la fase crónica se va a observar de forma hipodensa, bien delimitada y pequeña. Antes que continúe, Carolina, el hecho de poner ahorita aquí los signos de TAC de un SB hemorrágico no es porque, le habíamos dicho, nos confundimos, no, es para que comparemos, ahorita que ya nos dijeron que se mira en ese isquémico, comparemos con ese hemorrágico las diferencias. Por lo general esto en el hospital no lo hacemos nosotros, por lo general lo hace radiología o incluso el técnico que realiza la TAC cuando hace la primera fase, que es sin medio de contraste,
mira o busca estos signos que ya está entrenado para esto, dice, ok, esto es hemorragia o es isquemia. ¿Por qué? Porque si es hemorragia no le voy a poner medio de contraste, porque si no medio de contraste va a quedar flotando ahí después, ¿verdad? Y si mira isquemia o no mira nada que sea hemorragia, entonces, ok, vamos con el contraste cuando se pida con contraste. Algo muy importante que se mencionó es que el TAC puede ser de apariencia normal las primeras horas, cuando los pacientes llegan rápido a la emergencia después de iniciar con síntomas. Puede ser que esa TAC la reporten o aparezca aparentemente normal, ¿verdad? Porque es muy rápido y los cambios tardan en manifestarse radiológicamente. Por eso es que uno pide la tomografía de control a las 72 horas, incluso si se haya visto algo en la tomografía inicial, porque ahí es donde ya las manifestaciones a nivel radiológico se observan claramente, ¿verdad? Ese es el hecho de pedir la tomografía control, la segunda tomografía, unos 3 días después, ¿verdad? La importancia que tiene también es que nosotros podemos ver algunos signos tomográficos tempranos de isquemia, ¿verdad? Que esto nos va a servir para el tema del tratamiento. Estos signos tempranos realmente no se colocaron porque creo que eso ya es más un poco más avanzado. Tampoco es que nosotros lo veamos. Usualmente aquí es con el apoyo de neurología y radiología, que nos dicen, mire, si tiene estos signos tempranos de isquemia para considerar tal tratamiento que vamos a ver más adelante. ¿Qué signos tempranos? Ya mencionaron algunos, pero es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, atenuación del núcleo lenticular, ¿verdad? Puede haber también hipodensidad cortical, puede haber hipodensidad subcortical. Hay otras cosas que son más tenues, como el borramiento de la región insular, ¿verdad? O incluso cierto grado de compresión ventricular. Como les digo, esto no es de que uno mire el TAC y ya diga, sí, tiene esto. No. Ahí usualmente sí hay que verla en la pantalla adecuada, con el contraste en pantalla adecuado, ya tener un conocimiento de cómo se miran estas anomalías para decir, ok, si tiene datos de un tempranos de SB, podemos hacer este tratamiento. Como les digo, se los menciono para que sepan que existe esto, que no solo es la lesión que tradicionalmente vemos en las tomografías que de horas o días después de ocurrido el evento, ¿verdad? Y que, vuelvo a insistir, es parte fundamental para definir el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Continuamos. Ahora con lo que es el tratamiento, empezando con lo que es brindar apoyo, ya que es importante prevenir complicaciones que se pueden dar en individuos que permanecen mucho tiempo en cama, como lo son la presencia de infecciones o también de una trombosis venosa profunda. Para ello se puede usar lo que es una heparina subcutánea, ya sea no fraccionada y de bajo peso molecular, que generalmente se usa de una manera concurrente, o también lo que es el empleo de medidas que son comprensivas neumáticas, lo cual va a brindar un beneficio para disminuir el riesgo de la trombosis venosa profunda y puede ser una alternativa segura en vez de la heparina. También existe el tratamiento antitrombótico, en donde se va a hacer una inhibición plaquetaria usando lo que es ácido acetilsalicílico como el único antiplaquetario que tiene una eficacia probada. Y también existe lo que es la trombólisis intravenosa, haciendo uso de lo que es el activador del plasminógeno tisular recombinante, el cual se va a considerar como un elemento central en sitios primarios de atención de enfermedades que son cerebrovasculares. Vamos a ver. No, continúa ahí después. Ok. Entonces, para hacer uso de este activador del plasminógeno tisular recombinante hay ciertas indicaciones y contraindicaciones. Entre las indicaciones sería un diagnóstico clínico de que existe un infarto cerebral, así como lo que es el tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta lo que es la administración, el cual tiene que ser menor a 4.5 horas, y que en la tomografía no existan signos de una hemorragia ni edema, y que la edad del paciente sea igual o mayor a 18 años. También van a existir contraindicaciones, como lo son que exista una presión arterial que sea mayor a 185 o 110, que hay una diatesis hemorrágica, un
antecedente reciente de algún traumatismo craneal o alguna hemorragia intracraneal, así como una cirugía mayor en 14 días previos, una hemorragia digestiva en 21 días previos, o que exista un infarto agudo de miocardio reciente. Y en cuanto a lo que es la administración, para ello se deben de colocar lo que son 2 vías intravenosas. Estas tienen que ser periféricas y se deben de evitar lo que son vías centrales o arteriales, y la administración es de 0.9 miligramos por kilogramos por medio intravenoso. Un 10% de la dosis total se va a administrar en forma de bolo y el resto en lo que es 1 hora. Y se debe mantener constantemente vigilada lo que es la presión arterial. Ahora sí. Bueno, eso quería llegar de la importancia de los signos tempranos de isquemia, porque eso es lo que nos va a determinar, junto con la historia clínica y todo lo demás, si un paciente puede ser trombolizado o no, ¿verdad? Entonces, lo importante es que aquí nos dice, tiene que pasar no más de 4.5 horas, que esto es según las guías europeas, según las guías americanas, ellos ponen 4 horas, pero 4.5 horas está ahí, desde que empiezan los síntomas hasta que la administramos de medicamento. Esto quiere decir que desde que empiezan los síntomas, empieza a correr el tiempo y el paciente tiene que ser llevado al hospital, evaluado por el médico, le tienen que hacer la TAC la tienen que ver el especialista, e identificar estos signos junto con la historia clínica, junto con factores de riesgo, junto con comorbilidades, y determinar si es candidato para trombólisis y administrar el medicamento. Si se dan cuenta, es un plazo bien corto, súper corto. Si ustedes que llevan bastante tiempo en el hospital, que van finalizando, se darán cuenta que mucha gente no llega a las 2 horas, 3 horas al hospital, llega a los 12 horas, 24 horas, o a los días de haber alterado conciencia, o a los días de haber presentado los síntomas, porque piensan a veces que no es nada, sobre todo cuando no son síntomas leves. Entonces, a esas alturas, pues ya no se puede hacer mayor cosa. Pero aquellos pacientes que sí lo llevan temprano y rápido, y que tenemos un tiempo claro desde que iniciaron los síntomas, pues podemos hacer esto, ¿verdad? Administrar el RTPA. Aquí ya miran cómo es la administración. Obviamente hay que estar vigilando, obviamente hay que preguntar si no tiene algo que contraindique, como ya vieron aquí los ítems que pueden contraindicar el uso de este medicamento, ¿verdad? Y se administra, ¿verdad? En algún momento se utilizó streptokinasa, pero ese sí tenía demasiado tasa elevada de sangrado, casi que todos los pacientes sangraban, ¿verdad? Después de administrar esto, pero con RTPA no. Eso es mucho mejor. Se hace en el Hospital Roosevelt, ¿verdad? Que no se hace en otros hospitales nacionales. Por ejemplo, en el San Juan de Dios no se realiza esto, y a veces ellos tienen pacientes, se comunican con nosotros y los envían ya solo para el medicamento, ya lo diagnosticaron, ya definieron que sí tiene ese evento, y ya lo envían con nosotros rápido para que nosotros podamos hacer esto. Entonces, es algo que sí tiene el hospital, que se ha hecho con bastante éxito en los pacientes, que por el tiempo se ha logrado administrar, ¿verdad? Pero como les digo, el tiempo es lo que juega en contra de nosotros, y más en nuestra población, que por lo general no consulta tan rápido, ¿verdad? Pero cuando se hace es de pullar esa TAC. Yo sé que es complicado en el hospital con el hecho de poder hacer la tomografía rápido, pero si estamos en el tiempo, es de correr, porque si logramos dar la trombólisis intravenosa, la recuperación de la función y todo lo posterior va a ser mucho mejor y mucho más rápido, ¿verdad? E incluso pacientes que terminando la trombólisis ya están con recuperación de un poco de la funcionalidad del área que haya estado afectada. Entonces, sí es muy importante eso. Y de ahí va la importancia de tomar toda la historia y todo rápido, de tener el contacto con los especialistas para ver los signos tempranos de isquemia y poder realizar ese tratamiento. Obviamente, si no se puede, o si el tiempo ya no lo permite, bueno, ni modo, vamos con los medicamentos de soporte, que básicamente es para evitar que esta lesión se agrande aún más, o que aparezca, o que al paciente le suceda un nuevo evento en el futuro cercano o lejano. Continuemos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la escala de MIS.
Esta es una escala que nos sirve para poder determinar la gravedad del evento cerebrovascular y también para poder saber tener un pronóstico y saber la necesidad del tratamiento revascularizador. Entonces, como podemos ver aquí, este incluye 11 categorías, como lo son el nivel de conciencia, su capacidad de responder preguntas, las órdenes motoras, la mirada conjugada, el campo visual, la parálisis facial, cómo reaccionan sus miembros superiores, miembros inferiores, la ataxia de miembros, su capacidad sensitiva, su capacidad de lenguaje, si presenta disartria, y la extinción o inantención. Entonces, cada uno de estos tiene varias como categorías en las cuales se les va dando un punteo. Y si puedes pasar a la siguiente, por favor, Carolina. Y entonces, esto va a tener una puntuación mínima de 0 puntos y una máxima de 42. Si tenemos menos de 4 puntos, va a considerarse un cuadro leve. Si son menos de 16, va a ser, si es menos de 16 va a ser moderado. Si es menos de 25 va a ser grave. Y si es si es más o igual que 25, va a ser muy grave. Si tenemos una escala de NIS entre 4 y 25, esto nos va a indicar la necesidad de tratamiento revascularizador. Y esta escala también nos sirve para tener un valor pronóstico. Antes de que continúe ahí, sí. Ahí estamos. Este era el último parámetro que obviamente no lo he mencionado porque lo iban a mencionar posteriormente. Es esto, la escala de NIS o de NIH, como a veces tal vez lo han oído, ¿verdad? Y esto también es una gran ayuda para indicar, el pronóstico del paciente y cuándo utilizamos el tratamiento revascularizante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo utilizamos con un paciente con una escala de NIH muy elevada, va a tener complicaciones, seguro. Va a ser más riesgo que beneficio. Entonces, por eso es la importancia de aplicar esta escala. Los pacientes con ese isquémico se darán cuenta en los ingresos que en la columna de la izquierda usualmente les ponen la escala de NIH, porque eso también nos va a decir cuándo iniciar tratamiento anticoagulante, ¿verdad? Y qué otras consideraciones debemos de tener. Esta escala no es de aprendérsela de memoria, jóvenes, no es de aprendérsela de memoria, ¿verdad? Porque son 11 ítems con una valoración de hasta 4 puntos, nadie se la sabe de memoria. La ventaja de la escala de NIH es que ahora hay un montón de calculadoras que pueden accesar rápidamente, meter los datos que ahí les piden, les tira el punteo y hasta les dicen, mire, este punteo significa hay que hacer esto, ¿verdad? Entonces, lo importante de estas escalas y otras de esta escala y de otras escalas es saber cuándo aplicarlas, ¿verdad? Entonces, si están ante un paciente con ese isquémico, apliquémosla. Entonces ya van a tener pronóstico, van a saber qué hacer, qué dar, qué no dar, ¿verdad? Y así guiar también su tratamiento, ¿verdad? Esta es una de las escalas que más ampliamente utilizamos nosotros también en el hospital. Continuamos. Gracias, doctor. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la isquemia cerebral transitoria. Estos van a ser episodios de apoplejía sintomática que van a durar poco tiempo. Entonces, por definición, estas van a ser menores de 24 horas, pero muchas veces van a durar menos de 1 hora incluso. Si los estudios de imagen del cerebro nos identifican infarto importante y la entidad clínica se va a calificar. Bueno, aquí es como un punto en que ahora, como hoy en día, si la imagen cerebral identifica un infarto importante, va a describirse sí o sí como accidente cerebrovascular, sea cual sea el tiempo que haya durado estos síntomas. Y las causas de los ataques son similares a las de otras enfermedades cerebrovasculares, pero en ocasiones el signo premonitorio de la apoplejía es un factor importante que se debe estudiar por separado y de inmediato. Y esta isquemia cerebral transitoria es intracraneal. En el caso de una isquemia cerebral transitoria, el vaso ocluido se recanaliza y ¿puedes pasar a la otra, por favor, Carolina? Muy bien, entonces ahora algunas medidas de prevención de la apoplejía o la isquemia cerebral transitoria es
va enfocados a los factores de riesgo. Como vimos antes, unos de los factores son aterosclerosis, el envejecimiento, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, colesterolemia anormal, en particular una concentración reducida del HDL, concentración elevada del LDL o ambas, entre algunos otros. Entonces, se debe como prestar atención a esos factores de riesgo para poder evitarlos y de manera poder evitar una apoplejía. El riesgo de una apoplejía es mayor cuando la persona ha tenido un antecedente de infarto o de TIA previo. Entonces, también otro factor de riesgo es la fibrilación, cuando el paciente ha tenido una fibrilación auricular o un infarto reciente del miocardio, el uso de anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal, y algunos estados de hipercoagulación hereditarios adquiridos que pueda tener el paciente. El factor de riesgo más importante y más significativo va a ser el de hipertensión. Todo caso de hipertensión debe ser, de apoplejía debe ser tratado hasta llegar a una cifra preestablecida menor de 130-80 milímetros de mercurio. La reducción de la presión sanguínea a menos de 120 milímetros de mercurio reduce en 43% la apoplejía y el infarto miocárdico, en comparación con una presión sanguínea sistólica menor a 140 milímetros de mercurio, siendo mayor riesgo de síncope o caídas. Y la apoplejía diagnosticada no va a impedir que se dé un tratamiento de normotensión. Ahora vamos a pasar a solo antes de que continúe con hemorragia intracraneal, pues, para finalizar isquemia. Si se dan cuenta, en lo que es prevención a largo plazo, ya sea de un primer evento o un segundo evento, volvemos a los factores de riesgo cardiovascular, la clase que vimos hace 2 meses o más o menos, y que sigue siendo relevante a los temas que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Porque si controlamos esto, ya quitamos un montón de riesgo. El paciente siempre va a tener riesgo. Cosas como la edad, el género, eso no se puede cambiar, ¿verdad? Y siempre va a existir un riesgo asociado a esto, pero lo demás que le aumenta todavía, sí lo podemos modificar, ¿verdad? Sí lo podemos modificar. Es cierto, también hay pacientes que no tienen otro riesgo adicional, por así decirlo, a los propios hereditarios, a los propios genéticos, y aún así desarrollan complicaciones o eventos como estos, ¿verdad? Que ahí sí, contra la genética de la herencia, pues sí no podemos hacer mucho, pero con lo que sí podemos, sí hay que enfocarnos y meterle, ¿verdad? Porque si no, la recurrencia de ese isquémico es bastante alta, ¿verdad? Seguramente han tenido un caso de pacientes ingresados que es su tercer SI isquémico, o ha tenido 3 SDs y un infarto, dice, no sé cómo sigue vivo, porque tanto daño a la vasculatura, pero pasa. Entonces, sí es importante esto, y definitivamente el control de presión arterial va a ser el pilar fundamental, ¿verdad? Porque la mayoría va a estar asociado con esto. Entonces, media vez controlemos la presión, uno de los factores de riesgo más importantes, si no es el que más, va a estar controlado, y por ende, pues el paciente, ya sea que no esperamos que no sufra un evento de estos, o si ya lo tuvo, pues que no vuelva a ocurrir un segundo, tercero, cuarto, que pues ya pueden llegar a ser letales. Ahora sí, Elin, continuemos con la otra parte de hemorragia. Muy bien. Entonces ahora iremos a la parte de hemorragia intracraneal. Esta es una forma de apoplejía, y en comparación con los pacientes que llegan por una apoplejía isquémica, estos van a tener más posibilidad de presentar cefalea. También se requieren estudios de imagen para diferenciarlo entre esos dos trastornos, como nos había dicho Carolina. Y la tomografía cerebral es el examen muy sensible y específico para la hemorragia intracraneal y para determinar la ubicación del sangrado. Estas hemorragias se van a clasificar de acuerdo a su ubicación y la enfermedad vascular de fondo. Entonces aquí tenemos algunas causas de hemorragia intracraneal, como lo son traumatismos craneales, hemorragias hipertensivas, transformación hemorrágica de un infarto isquémico previo, un tumor metastásico, coagulopatías, drogas o fármacos, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, angiopatía mieloide, angioma cavernoso, fístula arteriovenosa dural y telangiectasias capilar.
Vamos a hablar un poco más de estos más adelante. Entonces, como hablábamos, el diagnóstico va a ser por medio de la tomografía computarizada, y esto se hace igual que con la isquémica por su disponibilidad y facilidad, ¿verdad? Pero también otro método diagnóstico puede ser la resonancia magnética. Como vemos aquí en la figura de la derecha, aquí tenemos una imagen donde se puede ver claramente una hemorragia en el área del putamen, si no estoy mal. Sí. Entonces ahora sí podemos seguir, por favor. Puedes darle, ahí está. Entonces hay algunas cosas que debemos hacer como tratamiento de urgencia cuando llega un paciente con una hemorragia intracraneal. En este caso, lo primero que debe hacerse es cuidar la vía aérea para asegurarnos de que nuestro paciente pueda respirar y no tenga problema. Lo segundo que se debe hacer es conservar la tensión arterial inicial hasta revisar los resultados de la tomografía y demostrar que es una hemorragia intracraneal. Esto se hace debido a que, cuando es una hemorragia, cuando es un SB isquémico, normalmente no se recomienda disminuir la presión arterial inicial debido a que esto puede causar disminuir la perfusión y agravar el cuadro. Pero cuando es un cuadro hemorrágico, el libro refiere que teóricamente, si dejamos que haya una presión elevada, esto puede aumentar la hemorragia. Pero en realidad dice que muchos estudios han dicho que no es como tan evidente la mejoría si uno disminuye la presión, pero igual se realiza, ¿verdad? Entonces se debe disminuir la presión arterial con fármacos no vasodilatadores por vía IV, como lo son la nicardipina, el abetalol o el esmolol. En caso de hemorragia cerebelosa o de presión del estado mental y signos radiográficos de hidrocefalia, se debe realizar una valoración neuroquirúrgica de urgencia. Y los datos de la exploración física y los resultados de la tomografía van a dictarnos la necesidad de realizar pruebas de neuroimagen como la resonancia magnética o la angiografía cerebral convencional. Si tenemos un paciente con estupor o un estado de coma que presente signos clínicos y por imagen de herniación, estos suelen tratarse de manera presuncional como hipertensión intracraneal, con intubación traqueal y sedación, administración de diuréticos osmóticos como manitol o solución hipertónica, y elevación de la cabecera de la cama mientras se obtiene la valoración por los servicios quirúrgicos. Si detectamos un problema con alguna coagulopatía, esta se debe corregir inmediatamente y se debe plantear la realización de la evacuación quirúrgica del hematoma. Vamos a encontrar lo que es la hemorragia intracerebral. Esta va a explicar cerca del 10% de todos los accidentes cerebrovasculares, y el 35 a 45% de los pacientes con este problema va a fallecer dentro del primer mes. Entre los factores de riesgo para una hemorragia intracerebral vamos a tener lo mismo, ¿verdad? La senectud, la senescencia, el consumo desmedido de etanol, el consumo de drogas como la cocaína y las metanfetaminas. Y vemos que las personas asiáticas y los estadounidenses de raza negra tienen mayor predisposición genética a estos eventos. Entonces, algunas de las causas, como veíamos antes, es la más común, la hipertensión, también coagulopatías, los simpatomiméticos como la cocaína y la metanfetamina, y la angiopatía amiloide cerebral, de la cual vamos a hablar en un momento. Vamos a ver que pueden haber hemorragias intraparenquimatosas, como lo es la hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva. Esta se explica porque la hipertensión va a causar la rotura espontánea de una pequeña arteria penetrante en la profundidad del cerebro. Estas van a ser más frecuentes en los ganglios basales, en el putamen, el tálamo, el cerebelo y la protuberancia. Y esta hemorragia puede ser ya escasa, o puede ser causa de la formación de un gran coágulo que comprima el tejido adyacente, provocando la herniación del cerebro, y si esto ocurre, puede provocar incluso la muerte. Vamos a tener que las manifestaciones clínicas van a comenzar de manera repentina con un déficit neurológico focal. En este caso, como decía el doctor, ¿verdad? Muchas veces creemos que las convulsiones es algo como típico, pero en realidad son poco frecuentes. Va a haber una disminución del estado de conciencia,
y van a haber síntomas de aumento de la presión intracraneal, como lo son la cefalea y los vómitos. Y estos síntomas van a variar un poquito dependiendo de la localización donde se encuentren. Por ejemplo, si es el putamen, que es el sitio más común de hemorragia hipertensiva, lo que vamos a ver es una hemiplegia contralateral, que va a ser lo conocido como el signo centinela. Luego, si son casos leves, podemos encontrar desviación de la cara hacia un lado durante 5 a 30 minutos, un lenguaje entrecortado, debilidad progresiva de brazos y piernas, y los ojos van a desviarse hacia el lado contrario de la hemiparesia. Si es una hemorragia abundante, vamos a encontrar una somnolencia que va a degenerar en estupor a medida que van a aparecer los signos de compresión de la parte superior del tronco encefálico. También, bueno, si le encontramos la hemorragia en el tálamo, va a producirse lo que sería una hemiplegia o una hemiparesia por la compresión o disección de la cápsula interna adyacente. Si es una hemorragia en la protuberancia, esta se va a acompañar de coma profundo con tetraplegia en el transcurso de varios minutos. Y si encontramos una hemorragia cerebelosa, esta va a evolucionar a lo largo de varias horas y se manifiesta por la cefalea occipital, vómitos y ataxia de la marcha. Entonces así vamos a poder ir como diferenciando poco a poco la localización clínicamente de una hemorragia intraparenquimatosa. Ahora, esta hemorragia también puede ser a nivel lobular y también va a variar las manifestaciones según la localización. Si es una hemorragia occipital, lo más común que vamos a ver es una hemianopsia. Si es en el lóbulo temporal izquierdo, se encontrará afasia y delirio. Si es en el lóbulo parietal, va a haber una pérdida hemisensitiva. Si es en el lóbulo frontal, va a haber una pérdida de la fuerza muscular en miembros superiores. Si son hemorragias grandes, estas van a presentar estupor o coma si comprimen el tálamo o el mesencéfalo. Y muchas personas con hemorragias globulares van a tener cefaleas focales y más de la mitad va a vomitar si es somnolencia. Muy rara vez, cuando sea una hemorragia lobular, el paciente va a presentar rigidez de cuello y convulsiones. Van a haber otras causas menos comunes de la hemorragia intracerebral, como lo son la angiopatía por amiloide cerebral. Esta va a ser una enfermedad que se presenta en los ancianos y se da por la degeneración arteriolar y depósito de amiloide en las paredes de las arterias cerebrales. Esta va a ser causa de hemorragias lobulares únicas y recurrentes, y va a ser la causa más frecuente de hemorragia lobular en el anciano. Vamos a sospechar de esto si el paciente presenta hemorragias o infartos múltiples en el transcurso de meses o años, o en pacientes con microhemorragias detectadas en la resonancia magnética. Pero va a tener como diagnóstico definitivo al demostrar que el amiloide en los vasos cerebrales se tiñe con rojo congo en un examen especial. Otras causas, como habíamos dicho, pueden ser drogas como la cocaína y la metanfetamina, que esta es más común en personas menores de 45 años porque son las personas que tienen como más riesgo a consumir drogas. No se sabe la fisiopatología exacta de cómo suceden estos eventos, pero se sabe que la cocaína va a reforzar la actividad simpática provocando hipertensión aguda, que puede ser la causa de la hemorragia. Poco más del 50% de esas hemorragias son de ubicación intracerebral y el resto son subaracnoideas. Otra causa puede ser el traumatismo craneal. Estas van a ser mayormente intracerebrales, o en el lóbulo temporal, frontal inferior y los espacios subaracnoideos, subdural y epidural. Vamos a considerar esto como una posibilidad cada vez que el paciente presente un antecedente de una caída y llegue con una defensa neurológica aguda de causa no aparente. Van a haber otras que es como un tratamiento anticoagulante. Estas van a ser de ubicación mayormente lobular o subdural. Y como habíamos dicho antes, si encontramos algún problema con alguna coagulopatía o trombocitopenia, esta se debe revertir inmediatamente. Otra puede ser la encefalopatía hipertensiva maligna, que es una complicación de la hipertensión maligna.
Y esta hipertensión grave se va a acompañar de cefalea, náusea, vómitos, convulsiones, estupor e incluso coma. Van a haber otras causas como la hemorragia intraventricular primaria, que esto es raro y va a obligar a una revisión en busca de una anomalía vascular oculta. También, por ejemplo, la septicemia en algunas ocasiones puede originar hemorragias petequiales en la sustancia blanca del cerebro. Hay otra enfermedad que se llama la enfermedad de Moyamoya, que es una arteriopatía oclusiva que puede causar hemorragias intraparenquimatosas. Esta es como más característica en los jóvenes. Y también puede haber una hemorragia epidural raquídea, la cual va a producir un síndrome compresivo medular o de las raíces nerviosas que evolucionan rápidamente. Estas hemorragias en la columna se suelen manifestar al principio como una dorsalgia repentina y algún signo de mielopatía. Entonces también, ¿verdad? Como habíamos dicho, van a haber algunos... Antes de... Bueno, como se dieron cuenta, hay un montón de causas de SB hemorrágico, ¿verdad? Es cierto que en medicina interna nosotros vamos a ver menos SB hemorrágico que SB isquémico. De hecho, más o menos la proporción es que 80% de los SB son isquémicos y los 20% van a ser hemorrágicos. En el área de cirugía, ahí sí, ¿verdad? Por los pacientes politraumatizados, a consecuencia de accidentes, un montón de cosas, pues sí, van a haber mucha hemorragia cerebral, que en neurocirugía es quien usualmente se hace cargo, ¿verdad? Nosotros lo vemos a consecuencia cabal de un evento isquémico que se transforma en hemorrágico, también a consecuencia de hipertensión arterial. Podemos encontrar malformaciones arteriovenosas, secundaria infecciones, que hemos visto también, un poco menos frecuente, pero también es el uso de drogas, ¿verdad? Sí, cocaína, metanfetaminas, cocaína sería tal vez la principal, ¿verdad? También hay causas más raras, como ya se las ilustraron aquí, ¿verdad? Pero, como les digo, es para que entiendan y sepan que sí, hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Hay un montón de posibilidades. Siempre tenemos que irnos de lo más común a lo más raro, ¿verdad? No es que agarren con ese hemorrágico y vamos a pensar, es por amiloide. No, hombre, eso sería lo último que pensaría, de los últimos diagnósticos, ¿verdad? Me voy primero por lo más frecuente. Continuemos. Muy bien, gracias. Entonces van a haber algunos estudios de imagen y algunos laboratorios que pueden ayudarnos también en el diagnóstico y tratamiento. Debe realizarse una química sanguínea, una hematología y también una medición de los tiempos de coagulación. Si encontramos un nivel de plaquetas o un TP o TPT o un INR, vamos a medir esto, ¿verdad? Para poder identificar coagulopatías, y si encontramos alguna debe corregirse. Vamos a también tener la opción de la tomografía computarizada cerebral. En el caso de la resonancia magnética, esta nos puede ayudar por medio de las imágenes de flujo sanguíneo a identificar la presencia de malformaciones arteriovenosas que puedan estar causando la hemorragia. Las angiografías por resonancia magnética y con tomografía computarizada y la angiografía convencional por rayos X se van a realizar especialmente cuando no queda clara la causa de la hemorragia intracraneal. Y también otro de los criterios para utilizar este procedimiento es si el paciente es joven y no es hipertenso, y si el hematoma no se ubica en ninguna de las 4 zonas habituales. La tomografía computarizada o la angiotomografía computarizada después de un uso de contraste para identificar una o más zonas pequeñas de contraste dentro del hematoma, nos puede ayudar a encontrar algo que se llama el signo del sitio, que representa una hemorragia que está sucediendo en ese momento, una hemorragia en evolución. Entonces, como vemos aquí, el tratamiento básicamente va a llevarnos primeramente, a atender la vía aérea, ¿verdad? Luego la atención inmediata de la presión arterial, y luego vamos a considerar o valorar el tratamiento médico y quirúrgico. Hay también una clasificación, o una escala que se llama la escala de Gensfield, que nos ayuda a poder predecir la mortalidad y los resultados clínicos. Como el doctor Gedhard decía, también hay algunas calculadoras en línea que solamente uno mete como estos criterios que van de la edad, si el paciente es mayor o menor de 80 años,
el volumen del hematoma, si este es menor o mayor de 30 mililitros, si hay una presencia de hemorragia intraventricular, si el origen infratentorial de la hemorragia, y si la clasificación en la escala, bueno, y va también a tomar en cuenta la clasificación de la escala de Glasgow. Entonces, con estos punteos nos puede dar una puntuación de 0 a 6. Y como vemos aquí en la tablita de la derecha, si se tiene 0 grados en la escala, esto representa un 0% de mortalidad a los 30 días. Si es 1, esto va a representar un 13% de mortalidad a los 30 días. Si es 2, esto es un 26%, 3 un 72%, 4 un 97%, 5 100%, y 6 también sería un 100%, pero no se reportan como casos que tengan como los 6 puntos. Entonces, bueno, entre el tratamiento, como habíamos dicho, corregir a la brevedad cualquier coagulopatía. Si la coagulopatía se debe a que el paciente utiliza antagonistas de la vitamina K, deben utilizar concentrados de complejo de protombina con administración simultánea de vitamina K. Otra alternativa, si no se tiene esto, es el utilizar plasma fresco congelado, pero únicamente si no se tiene el concentrado de complejo de protombina. Cuando la hemorragia intracraneal se asocia con trombocitopenia o unas plaquetas con una cantidad menor de 50.000, se indica una transfusión de plaquetas frescas. La evacuación de los hematomas supratentoriales, al parecer, no mejora los resultados en la mayoría de los pacientes. En el caso de hemorragias cerebelosas, es importante consultar inmediatamente a un neurocirujano para que participe en la valoración. Se necesitará evacuar quirúrgicamente a muchos hematomas cerebelosos cuando esos son mayores de 3 centímetros de diámetro. Pero si la persona está consciente, sin signos focales del tronco encefálico, y si el hematoma tiene menos de 1 centímetro de diámetro, por lo general no se necesita la extirpación quirúrgica. Ahora, hablando de prevención nuevamente, lo más importante sería otra vez reducir la hipertensión arterial, eliminar el consumo excesivo del alcohol, suspender el consumo de drogas ilícitas, y si tenemos a un paciente que tenga una angiopatía por amiloide, estos no deberían de recibir anticoagulantes orales, pero si subsiste alguna indicación basada en la vasculopatía arterotrombótica, se pueden administrar el antiplaquetario. Ahora, esto no lo vamos a tratar mucho, pero también otra causa de las hemorragias cerebrales puede ser anomalieculares, como no son malformaciones vasculares congénitas. Estas malformaciones verdaderas, bueno, las malformaciones verdaderas, las anomalías venosas, las telangiectasias capilares, son lesiones congénitas que suelen permanecer asintomáticas durante toda la vida. Y las AVM verdaderas son comunicaciones congénitas entre los sistemas arterial y venoso que causan cefalea, convulsiones y hemorragia intracraneal. También pueden haber lesiones vasculares que el paciente puede adquirir, o sea que no son congénitas, que pueden también causar hemorragias intracraneales. Y estas son algunas de las acciones. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes, solo para terminar con hemorragia, pues, ese hemorrágico. Sí, aquí el tratamiento va, pues, obviamente dirigido a las causas, como en ese isquémico. Si es por anticoagulantes, pues, ver esa situación. Si es por la presión, también ver eso y todo. Aquí sí pueden ser un poquito más agresivos con el control de la presión arterial. No es como en ese isquémico que tiene que ser paulatino. Aquí sí pueden ser más agresivos, ¿verdad? Porque obviamente eso va a seguir dando y dando y dando. Importante en este hemorrágico que aunque sea un SB pequeño, aunque el paciente no tenga mayor déficit y todo, yo siempre les recomiendo que busquen la opinión de neurocirugía, ¿verdad? Para ver si esto amerita tratamiento o si se considera que puede ser aneurisma, una malformación vascular, pues ya ellos nos orientarán a pedir angiotac, angioresonancia o lo que sea necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre es bueno tener esto porque a veces sí, cirugía tiene que estar involucrado y drenar esa sangre y no esperar a que el cuerpo la elimine, porque está causando efecto de masa, porque está causando ciertos síntomas, porque está causando depresión del centro respiratorio o cualquier otra situación,
¿verdad? Entonces siempre es bueno, aunque sea 3 líneas que el neurocirujano nos ponga, miren, no merece tratamiento quirúrgico, pero ustedes ya se quedaron tranquilos, ya consultaron, dijimos, ok, no tratamiento quirúrgico, nos enfocamos en lo otro, ¿verdad? Aquí igual también va los factores de riesgo cardiovascular, también hay que controlarlos, ¿verdad? Y la ventaja que tiene el S hemorrágico, por así decirlo, es que la recuperación es un poquito más rápida. Sí, por lo general es más mortal, pero media vez esa sangre se reabsorba o el cuerpo la elimina, la recuperación es rápida, ¿verdad? Y pueden llegar a recuperar casi que el 100% de las funciones de los pacientes. A diferencia del SB isquémico, tal vez es menos letal, menos mortal al principio, pero la recuperación es lenta. Es lenta, puede durar meses o años y a veces no recuperan el 100% de las facultades, ¿verdad? Entonces, es importante ver todo esto en ese hemorrágico, solo ya para finalizar. A veces dicen, bueno, deje el anticonvulsivante como profilaxis, porque tiene lógica, ¿verdad? Hay sangrado, la sangre va a irritar, va a producir descargas y el paciente convulsiona. Entonces la pregunta es, ¿le dejo profilaxis para convulsiones o espero a ver si el paciente convulsiona y lo trato después? Va a encontrar literatura de ambas corrientes, ¿verdad? En mi opinión personal, ¿verdad? Según lo que pues, me enseñaron y según lo que la corriente que más aprendí es si el paciente no convulsiona, no le dejen anticonvulsivantes, no se los dejen. Recuérdense que todo ese tipo de medicamentos, sobre todo esos, tienen un montón de efectos adversos y a veces por el propio anticonvulsivante pueden llegar a convulsionar por niveles elevados. Entonces, esa es mi opinión personal. Si el paciente no convulsiona, no le dejen anticonvulsivante. Si convulsiona, definitivamente sí, puedes esperar a que se resuelva el problema para poder quitarlo. Pero si no, pueden estarlo vigilando y nada más. Muy bien, jóvenes.